todos un buen día. En esta oportunidad vamos a hablar de la exploración semiológica, me refiero a la semiología médica. Y pues entonces, vamos. En esta ocasión yo he querido sintetizar, ¿no?, todo este tema amplio y básicamente el objetivo es que podamos reconocer el proceso que debemos seguir, ¿ya?, y hablar de algunos puntos de forma generalizada para poder introducirnos a este tema, ¿ya?, y para que nosotros podamos también de alguna manera tener más facilidad a la hora de realizar estas actividades. Muy bien, entonces empecemos. Bueno, acá hay un pequeño concepto para nosotros. Dice, para ser completa, la exploración del paciente debe ser ordenada y de forma lógica. ¿Ya? Debemos mantener un orden y ese orden tiene que tener una lógica. No podemos ordenarla como queramos, ¿no? Entonces vamos a verlo. En esta ocasión yo he tratado de agruparlo en tres partes, en tres bloques, ¿ya?, para tratar de hacerlo de una forma de pronto más sencilla. Muy bien, empecemos entonces. ¿Cuáles son las tres partes? Ya, primero empezamos nosotros con el interrogatorio o la anamnesis. Ya, básicamente el interrogatorio va a estar dirigido hacia la vida del paciente, la vida pasada y la enfermedad y todo eso. Vamos a verlo más adelante. En la segunda parte está el examen físico. En el examen físico nosotros vamos a abordar al paciente, vamos a utilizar los 4 procedimientos básicos. Y ahí está la observación, la palpación, la percusión y la auscultación. Continuando, el tercer grupo, el tercer bloque, ya son los exámenes complementarios. Con los exámenes complementarios nosotros podemos ayudarnos ya en ciertas enfermedades, ¿no? A veces necesitamos exámenes necesarios para poder identificar una enfermedad aparte del interrogatorio y el examen físico. ¿Ya? Muy bien, entonces estos son los tres grupos, los tres bloques en los que vamos a dividir la exploración semiológica: el interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios. Empecemos entonces. El interrogatorio. En el interrogatorio nosotros vamos a preguntar sobre la afiliación, datos personales de la persona, como por ejemplo su carnet de identificación, su ID, DNI, de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos, ¿ya? Aquí también nosotros preguntamos, por ejemplo, el nombre de la persona, la edad, el sexo, en qué trabaja, y esto también varía de acuerdo a la historia clínica que estamos abordando. Algunas abarcan más datos de filiación y otras no tanto, ¿no? Y esto también varía de acuerdo a la historia clínica que estamos abordando. Algunas abarcan más datos de filiación. El motivo de consulta. El motivo de consulta básicamente es la razón por la que el paciente viene a tu consultorio o está en el hospital, ¿ya? Hablamos necesariamente de un malestar que tiene el paciente por el cual viene, ¿no? Motivo de consulta o de internación. En otras palabras, en resumen, ¿por qué está el paciente contigo, ¿no? Porque está ahí en el hospital? Enfermedad actual y sus antecedentes. Bueno, básicamente aquí lo que nosotros vamos a hacer es buscar información sobre la enfermedad que el paciente tiene o el mal que está quejándole. Ya vamos a buscar síntomas que el paciente ha ido identificando a lo largo de la evolución de la enfermedad, desde que inició, ¿no?, hasta el momento que el paciente llega a consulta, ¿ya?, o es internado. Aquí nosotros tenemos que tener demasiado interés o mucha atención, porque de aquí básicamente es donde salen las características de la enfermedad y de aquí podemos nosotros identificar más o menos o sospechar de la enfermedad que el paciente puede estar padeciendo, ¿no? Obviamente que todo el interrogatorio nos va a ayudar a llegar a eso, pero esta parte es donde debemos prestar de pronto más atención, más atención. Muy bien. Los antecedentes personales. ¿Por qué son necesarios los antecedentes personales? ¿Por qué interrogamos los antecedentes personales? Porque a partir de aquí nosotros podemos, como se dice, sospechar, ¿ya?, por qué motivos el paciente puede estar teniendo esa enfermedad. Se detallan cuáles fueron las características con las que nació el paciente, el peso, talla, si es que se pueden dar, ¿no? También el número de hospitalizaciones, si ha sido internado alguna vez, si ha sido operado, si se ha enfermado, si es que el paciente tiene una costumbre nociva, ¿no?, o es, por ejemplo, alcohólico o fuma cigarro,
costumbres que pueden hacer daño al cuerpo, ¿no? Tal vez ahí también abordamos el trabajo que el paciente tiene, ¿no? La casa del paciente incluso, si es que el paciente tiene mascotas y todo eso, ¿no? Pasamos a los antecedentes hereditarios o familiares. Aquí nosotros preguntamos sobre los familiares, ¿no? Si es que los familiares tienen alguna enfermedad, si es que han tenido alguna enfermedad, porque puede que esta enfermedad esté muy relacionada con la enfermedad que el paciente tiene. Porque puede haber una relación entre la enfermedad que tienen, por ejemplo, los padres o los abuelos, tal vez, ¿no? Ser muy cuidadosos, ¿no? Tal vez ahí anotar las fechas, la enfermedad y todo eso. En general, los pacientes sí saben esas cosas, ¿no? Más que todo también enfatizando el aspecto genético, ¿no? Hay enfermedades genéticas y nosotros podemos identificarle o hay más predisposición, ¿no? Continuamos. En el examen físico nosotros vamos a tener 4 puntos básicos, ¿ya? La inspección. En la inspección nosotros vamos a ver el aspecto general, ¿ya? Aquí nosotros vamos a evaluar ciertas características de la persona, por ejemplo, la faciez, que es el aspecto, el rostro que tiene la persona, la piel, ¿no? Si está tibia, está fría, está deshidratada, ¿no? Vamos a ver el estado de nutrición, y a la posición en la que el paciente se encuentra, la talla y otros datos biométricos, ¿ya? Y también por ahí evaluamos la parte de la marcha y el movimiento, ¿no? Aunque eso puede ser también más adelante. Continuamos. El aspecto regional, bueno, aquí cuando inspeccionamos por aparatos, más adelante cuando nosotros vayamos entrando más al tema, más profundamente al tema, vamos a hablar de la inspección por aparatos, que es lo primero que tenemos que ver, cómo tenemos que verlo, cómo identificamos problemas y esas cosas. Muy bien. La palpación. La palpación, ya básicamente la vamos a dividir en dos porciones. La palpación superficial, que es leve, no presionamos profundamente, sino que levemente, ¿no? Superficialmente, no hacemos mucha fuerza. Y la palpación profunda, en este aspecto, en este caso, sí vamos a realizar una presión mucho más profunda para poder identificar órganos internos, ¿ya? Acá también hay múltiples maniobras. Ya. Muy bien. Pasamos a la percusión. La percusión básicamente es torácica y abdominal. Ya, básicamente nosotros percutimos en esas zonas, en el tórax y en el abdomen. Ya. Y más adelante cuando hablemos del sistema respiratorio, ¿no? Cuando hablemos de tórax, abdomen, ¿no? Vamos a ver también, vamos a hablar del método de la percusión. Y finalmente la auscultación, que es torácica, abdominal. Algo muy importante, que este es el orden que en general se enseña en las universidades. Y también, ¿no? Te van a enseñar que este orden varía. No siempre va a ser este orden. Por ejemplo, cuando evaluamos abdomen, ¿ya? La palpación pasa a último lugar, porque puede variar el proceso de auscultación. Este es el orden general, ya, que nosotros con el que nosotros vamos a abordar cada sistema, pero en ciertos órganos o en ciertos sistemas, al evaluar ciertos sistemas o ciertas porciones, estructuras del cuerpo humano, vamos a cambiar el orden a veces, ya, incluso en algunas circunstancias vamos a obviar, ¿no? Algún procedimiento de estos, pero este es en general el procedimiento regular. Entonces pasamos a los exámenes complementarios. Empezamos con los exámenes analíticos. Aquí hablamos de los exámenes hematológicos, la morfología y número de elementos hemáticos, por ejemplo, el milogramo. Los exámenes químico-plasmáticos como proteínas, la calcemia, etc., ¿no? También los exámenes serológicos y bacteriológicos, ¿no? Muy bien, los exámenes radiológicos. Dentro de los exámenes radiológicos se encuentra la tomografía computarizada, las radioscopías y las radiografías que nosotros utilizamos para también ayudarnos en el diagnóstico o más bien complementar, como dice la palabra, ya complementar a nuestro diagnóstico o a lo que ya más o menos estamos sospechando para asegurarnos del diagnóstico, ¿no? Muy bien. Las endoscopías.
Aquí hablamos de varios métodos, por ejemplo, la laringoscopía, la colonoscopía y bueno. También hablamos de los exámenes histológicos. Ya aquí vamos a ver tejidos. En los exámenes histológicos se encuentran pues las biopsias, los frotices. Continuamos, los sondajes y cateterismos. En cuanto a punciones, por ejemplo, la punción lumbar, ¿no? También hacemos punciones en cuando encontramos a un paciente con ascitis o vemos abscesos, etc. Continuamos con las pruebas cutáneas, como por ejemplo esta prueba que sirve para ver la respuesta del cuerpo humano frente a algunos medicamentos, ¿no? Muy bien, entonces veamos los ítems para responder. ¿Ya? Dice, la exploración semiológica puede dividirse en 3 bloques importantes para poder ser ordenada y lógica. Estas son el examen físico, anamnesis, exámenes complementarios y la inspección. Durante el pequeño tema que hemos tenido, ya hemos hablado de 3. Básicamente, primero empezamos con el anamnesis, ¿no? El interrogatorio. Posterior a eso nos dirigimos al examen físico. Aquí hemos visto 4 puntos básicos. Primero empezamos con la inspección, ¿ya? La palpación, la percusión, la auscultación. Después de eso, los exámenes complementarios, ¿no? Y bueno, entonces, son los 3, la A, la B y la C. ¿Cuál de ellos no es? La inspección, ¿no? La inspección está dentro del examen físico. Siempre recuérdate, ¿no? Primero anamnesis, examen físico y luego exámenes complementarios. Muy bien, ahí está, ¿no? La inspección es parte del examen físico y no es parte de los 3 grupos. Muy bien. Conforme parte del examen físico son los 4, no son los 4, son 4 elementos. Ya aquí ya hay 3 y uno de ellos no conforma, ¿no? Los antecedentes personales conforman o no conforman, ¿no? La inspección sí, la palpación sí, la auscultación sí. Muy bien, entonces las verdaderas son la B, la C y la D y la A no pertenecen. Ahí está. Tercer ítem, ¿cuál de los siguientes procedimientos pertenecen a los exámenes complementarios? Muy bien, hemos hablado varios de ellos. La punción lumbar, ¿pertenece? Sí, no, la punción lumbar es de los exámenes complementarios. Biopsias de los exámenes histológicos, ¿no es cierto? La percusión, no, la percusión pertenece al examen físico, ¿no? Y la laringoscopía. Vamos a ver cuáles son los verdaderos. Ya. Los verdaderos son la punción lumbar, biopsias y la laringoscopía, ¿no? La laringoscopía, perdón. La que no pertenece a la percusión, ¿no? Es parte de los exámenes, del examen físico, ¿no? Bueno, con esto llegamos a la parte final. Ya, antes de todo quiero que nos vayamos con un pequeño tips, ¿ya? Una exploración clínica concienzuda y detenida, además de darnos más datos útiles para el diagnóstico, aumenta el prestigio y la autoridad frente al enfermo, que ansía ser bien atendido y curado. Muy bien, entonces con esto llegamos al final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si el video les sirvió, les agradó, les gustó, si tienen alguna recomendación, entonces no olviden darle like y dejar su comentario en la parte de abajo. Cuídense mucho, un buen día.